cuán hermosos son tus pies, eternamente. Bienvenidos a este canal del Templo Cristiano de Enseñanza y Salvación. En esta oportunidad estaremos hablando de la armadura de Dios. Y vámonos a la definición. Una armadura es una vestidura que está dedicada a proteger las diferentes partes del cuerpo de los ataques del enemigo. Las conocemos como armas defensivas o armas ofensivas y pueden estar hechas de diferentes materiales. Así que no se pierda este estudio que comienza ya. Dios no nos dejó desarmados en esta batalla espiritual. En Romanos 13:12 nos dice que la noche está avanzada y que se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Hay unas armas de luz, hay unas armas espirituales que son muy diferentes a las armas terrenales. Nosotros vemos en los ejércitos desde diferentes tiempos antiguos cómo usaban para defender de los ataques una vestimenta, una armadura, pero ahora el Señor nos ha dejado por su palabra una vestimenta espiritual, unas armas de las cuales nos tenemos que vestir, que son armas de luz. En 2 de Corintios 6:7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Debemos estar rodeados con todas esas armas de justicia que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No tenemos armas carnales para enfrentar el mundo espiritual. Se nos ha dado armas espirituales para enfrentar el mundo espiritual. No hagamos como Pedro, que usó una espada cuando prendieron a Jesús y le cortó la oreja pensando que esta guerra era con armas carnales. Y el Señor le dijo: Pedro, así no es. El que a espada hiere, a espada muere. El Señor le ha entregado diferentes armas. Especialmente nosotros encontramos estos en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 10. Pero vamos a estar viendo estas 7 armas que el Señor nos ha dejado allí, un poco más desglosadas, y vamos a ver cómo podemos obtener, ya que se ha creído que a través de la oración es que yo me visto, y que con otra oración yo me desvisto, y así, y que cuando voy a salir a la calle, entonces hago una oración y me pongo la armadura, y ya cuando llego a mi casa como que no tengo la armadura. Y resulta ser que esto no es así, amados hermanos. Para colocarnos esta armadura hay una descripción clara que nos enseña cómo yo me puedo poner un casco, cómo me puedo poner una coraza, un cinto, el apresto del evangelio en los pies, una protección, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es solamente por una oración que yo digo, me pongo la pechera, Señor, dame el casco ahora, y yo me cae el casco automáticamente en la cabeza de repente. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Efesios 6:14 encontramos la primera arma. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Vamos a estar viendo una imagen allí, lo que es ceñirse, lo que es ceñir, ¿verdad? Algunas personas creen que los lomos es la espalda o los hombros, y los lomos es el final
de la espalda que se conecta con la cadera. ¿Qué quiere decir esto? Que ciñamos nuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. La palabra, la Biblia, es la verdad. Entonces ceñirse es apretarse. Que estemos ceñidos es que estemos apretados y rodeados con la verdad siempre. Eso que se ciñe, que se aprieta, allí nosotros tenemos que estar bien ajustados a la palabra de Dios. En Éxodo 12, usted recuerda cuando se les mandó a comer ese cordero, cuando fueron liberados, iba a pasar al espíritu de muerte. Él le dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Fíjense que allí les mandó a ceñir los lomos. Se estaban comiendo la verdad, se estaban comiendo lo que hoy día se conoce simbólicamente como el cuerpo de Cristo, el sacrificio y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que allí ellos tenían que estar ceñidos, apretados, vestidos con sus calzados, y vemos cómo se habla de ceñirse. Nosotros vemos la historia del siervo vigilante y vemos cómo dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Allí estamos viendo lo mismo, nos encontramos con lo mismo, que se ciñan vuestros lomos y que vuestras lámparas estén encendidas. ¿Qué representa la lámpara? La palabra de Dios. Luego el verso 36 de ese capítulo 12 de Lucas dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, abra enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Es decir, que mientras esperamos al esposo, gloria a Dios, debemos estar ceñidos con las lámparas encendidas. Así que ya podemos ver uno de los primeros puntos, que tenemos que agarrar la verdad. Cuando nosotros aceptamos, entendemos y nos apretamos a la verdad, entonces automáticamente ya nuestros lomos están ceñidos. Para que nosotros podamos recibir esa parte de la armadura, deben estar ceñidos, apretados nuestros lomos, la parte baja de la cadera, esa correa que usaba ese soldado romano, en este caso del tiempo de Jesús, que fue la ilustración que el apóstol Pablo recibió. Esa correa debe estar ceñida. Esa correa representa la verdad. ¿Cuándo tengo yo la correa? Cuando yo vivo la verdad, cuando creo la verdad, cuando predico la verdad. No solamente cuando conozco la verdad, sino cuando la vivo. Allí es entonces cuando nosotros recibimos esa parte de la armadura. El punto número 2 dice, de Efesios 6:14, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora nos encontramos con la coraza, una coraza de justicia. ¿Cómo viene la coraza? No viene por una oración solamente. La coraza viene cuando somos justos, cuando hacemos justicia, cuando conocemos la justicia de Dios y no aplicamos nuestra propia justicia, sino que estamos día a día obrando la justicia de Dios que está expresada en la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo. Allí es que nosotros entonces tenemos esa parte de la armadura que es una coraza. Esa coraza se recibe solamente cuando somos justos. Cuando una persona es injusta, puede orar todo lo que quiera y no va a recibir esa coraza. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Isaías 59:17? Nos deja ver algo similar. Dice, pues de justicia se vistió como una coraza. O sea que cuando somos justos recibimos una coraza que cubre la parte del pecho. En el punto número 3 de Efesios 6:15 nosotros podemos ver, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Cuando nosotros podemos calzar nuestros pies con esta armadura, cuando predicamos el Evangelio de la paz, cuando anunciamos la obra redentora de Jesucristo, que dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ahora pasamos al punto número 4, Efesios 6:16, dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense que ese escudo es el que apaga los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo recibo yo un escudo como armadura? Cuando yo vivo la fe, cuando yo creo la fe y cuando tengo una fe con obras. En Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Podríamos decir, va al caso, que la fe sin obra quita el escudo, o la fe sin obra te deja sin escudo, pero la fe con obra nos pone y nos da ese escudo maravilloso a través de la fe para poder apagar esos dardos de fuego del maligno. En 2 Samuel 22:3, fíjense cómo esa fe que representa la confianza, David habla de que el Señor fue su escudo al él confiar en él. Por eso en 2 Samuel 22:3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo. En otro salmo, el 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando hay esa confianza, esa fe en el Señor, esa fe que recibimos por la Escritura, entonces se nos da ese escudo. Fíjense ahora en 2 Samuel 18:14 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, en medio de la encima. Vemos como el hijo de David muere por unos dardos. ¿Qué son unos dardos? ¿O qué es un dardo? Es una flecha, una pequeña flecha. Se podía lanzar con la mano o con cerbatana. En este caso, el diablo es un experto lanzando estas pequeñas flechas. Flechas de incredulidad, flechas en la mente, flechas por aquí, flechas por allá. Pero nuestra fe es un escudo. Nuestra confianza es un escudo. Si yo no confío en el Señor, no tengo el escudo. Podré orar, vuelvo y repito, todo lo que yo quiera, pero el escudo lo tengo cuando yo activo y vivo constantemente en fe. Cuando yo creo, cuando tengo la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El punto número 5, en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco de la salvación. Es decir, que cuando yo creo y confío en la obra de la salvación, cuando yo me aferro a que soy salvo y lo entiendo por la Escritura, entonces yo tengo un casco que protege mi cabeza. Si yo no estoy seguro de mi salvación, yo no puedo tener un casco, porque en mi mente yo debo estar convencido de que soy salvo porque ya se hizo un sacrificio expiatorio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Así que nosotros no podemos estar dudando si somos salvos o no. Lo que tenemos es cuidar esta salvación con temor y con temblor y estar seguros que estamos caminando en el camino estrecho de salvación y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Solo así recibiremos este hermoso casco que protege nuestra cabeza y algunas otras zonas de la cara. En 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, con la esperanza de salvación como yelmo. Así que este yelmo se recibe cuando nosotros
estamos seguros de nuestra salvación. La salvación viene del griego soteria, que significa ser librado del pecado y sus consecuencias. Cuando entendemos lo que es soteria, claramente recibimos este yelmo de la salvación. En Efesios 6, ahora pasamos al sexto punto. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, aquí tenemos parte de la armadura para atacar, es la parte ofensiva. Vemos que toda la demás armadura que se menciona aquí es como defensa, pero la espada es para atacar. O sea que el que conoce y aplica la Biblia tiene la espada, pero el que no conoce y no aplica la Escritura no va a tener una espada. ¿Cómo va a tener una espada si no conoce la palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús cuando se enfrentó en la tentación en Lucas 4? Sacó su espada contra el diablo. Y el diablo también quiso sacar la espada, pero esa espada no le corresponde a él. Aunque la citó, que es la palabra de Dios, la aplicó mal. Pero Jesús aplicó bien la espada y le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está. Y vemos cómo el Señor pudo vencer a Satanás, al diablo, con la espada de verdad, con la espada del Espíritu. Jesús mismo es el que posee esa espada del Espíritu con su boca, porque Él es el Verbo. Eso vemos claramente que la espada representa la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Apocalipsis podemos ver también algunas citas donde se nos habla de esta espada y del Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el capítulo 2, verso 16, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el 2:12 dice, y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el 19:15 nosotros encontramos lo mismo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En el 19:21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estamos viendo cómo el Señor, de su boca sale la espada. La espada es la palabra de Dios, por eso Él es el Verbo, y por eso nosotros tenemos esa espada cuando recitamos la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no tenemos la espada. Vuelvo y repito, usted puede ayunar y orar, pero solo eso no le va a dar la armadura completa. Imagínense en una guerra, estamos todos vestidos de soldado y se nos ha dado toda la armadura, pero yo decido salir a la guerra con algunas armas y con otras no, pensando que no son necesarias o ni siquiera sabiendo cómo ponerme esas armas. ¿Qué va a pasar cuando el bando contrario, cualquiera de los enemigos, me vea sin el casco, tal vez sin la coraza, o tal vez me vea sin el escudo, que me falten 2 o 3 piezas de la armadura? Yo seré una presa más fácil. En cambio, el que está bien armado resiste y es más difícil de vencer, pero el que tiene 1, 2 o 3 armas está más débil en el campo de batalla, y el enemigo está buscando a los que son débiles. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, amado hermano, estamos viendo estas armas que son muy importantes. Tenemos que tener el casco, tenemos que tener la coraza, tenemos que tener la espada, tenemos que tener el escudo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo obtenemos? Detrás de cada pieza de arma se nos dice cómo debemos
o cómo podemos obtenerla. Entonces, la voy a repetir, es muy importante. El cinto de la verdad. Cuando vives la verdad tienes una correa o un cinto. Gloria al nombre del Señor. Para tener la coraza tenemos que ser justos. Para poder tener el apresto del Evangelio, los pies cubiertos, tenemos que predicar el Evangelio. Si usted no predica el Evangelio, sus pies están descubiertos. Necesitamos también tener fe para poder tener un escudo. Necesitamos la salvación, que es a través del yelmo. Necesitamos la palabra, que es una espada. Y el séptimo punto, necesitamos la oración. Orando, dice el 6:18 de Efesios, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que la oración también forma parte de un arma. Cuando que nos sentimos ya derrotados por los enemigos o por el enemigo, ¿qué hacemos? Clamamos, y Dios, ¿qué hace? Nos manda ayuda. No estamos solos. Recuerde que por la oración son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Como le mostró el profeta al criado, le dijo: Señor, ábrele los ojos. Y el ejército que estaba con ellos era mayor, o con nosotros en este caso, que el bando enemigo. Cuando digo con ellos me refiero al profeta y al criado. Miren lo que dice el Salmo 141. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. ¿Qué está haciendo David? Está orando por los hombres violentos, por los hombres malos. Sabemos la persecución que tenía el rey David, y vemos cómo él oraba, y que la oración es un arma poderosa cuando estamos en batalla, cuando estamos peleando esta buena batalla de la fe. Y cuando estamos peleando esta buena batalla de la fe, desde que nos convertimos hasta que dejemos de respirar o hasta que suene la trompeta. En Salmo 142:6 dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. A veces el enemigo se quiere sentir o se pone más fuerte que nosotros, se quiere hacer sentir así, ruge bastante. Nos hemos debilitado, tal vez no estamos ya creyendo en nuestra salvación y perdemos el casco, tal vez ya no tenemos fe y nuestro escudo se debilita, o no tenemos escudo, y entonces no nos queda otra que clamar al Señor, y el Señor pues nos libra, nos ayuda, nos fortalece, nos esfuerza y nos da esa capacidad de poder levantarnos e ir en la guerra o en la batalla a vencer al enemigo. El Salmo 143:9 nos dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Nosotros conocemos esa historia. Fíjense cómo el rey Ezequías, cuando se iba a presentar al rey de Asiria, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 10, vemos cómo este rey había asolado todas las naciones y había acabado con todas. Y entonces estaban amenazando al rey Ezequías, este rey, de venir con su ejército, y quería derrotarlo como había derrotado a todas las demás naciones. Ezequías tenía su ejército, y el ejército estaba vestido con sus armas, en este caso armas carnales, porque la batalla no es con caballo ni con espada, es por su Santo Espíritu. Aleluya, con el Espíritu del Señor es que nosotros vamos a vencer. Y vemos cómo este rey, viendo la amenaza de este otro rey que había acabado con todos esos enemigos, vemos cómo después de recibir esta carta de mano de los mensajeros y leerla, ¿qué hizo Ezequías? Subió al templo del Señor, desplegó la carta ante el Señor, en presencia del Señor, gloria a Dios, y el rey hizo la siguiente oración: oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira, escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente.
Este hombre entendió lo que debemos entender usted y yo. La oración es muy importante, pero solo oración no nos va a dar la armadura completa. Se necesita tener todas estas cualidades, todas estas prácticas, porque la fe, que viene del griego pistis, es una fe activa, no debe ser una fe pasiva. Nosotros no podemos ser creyentes pasivos. Necesitamos tener estas cualidades, necesitamos vivir la verdad, andar en justicia, tener y predicar el evangelio, vivir por fe, tener la salvación, creerla. Necesitamos conocer la palabra y necesitamos orar. Estos 7 puntos son importantes. ¿Y cómo debemos nosotros pelear? Hay un versículo bien interesante en Primera de Crónicas 12:33 que nos dice que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No debemos doblegarnos ante el enemigo. Dice que lo resistamos, nos sometemos a Dios primero, resistimos al diablo, y que dice la Escritura que Él huirá de nosotros. Esta palabra es para aquellos que se sienten débiles y puedan fortalecer su armadura realmente. Vemos que cada parte de esta armadura protege órganos importantes. El yelmo protege parte de la cabeza, la coraza protege el pecho, el corazón, el hígado. Recuerde que el cuerpo espiritual también tiene lo mismo que tiene el cuerpo físico. El rico y Lázaro en Lucas 16 dice que sintió sed y que tenía lengua, que pidió que le mojaran la lengua, dice que alzó sus ojos y vio. Ya nosotros lo hemos visto en otro video, así que aprovecho y les invito a que revisen nuestro canal, a que se suscriban. Es un buen momento para que usted tome la pausa y se suscriba y revisen nuestro material. Vemos cómo predicar el evangelio nos pone protección en los pies. Imagínense esos terrenos en los cuales vamos a predicar el evangelio. Hay terrenos rocosos, hay pisos resbaladizos, hay de todo tipo de peligros en los cuales podemos tropezar, pero si estamos predicando el evangelio, nuestros pies se van a fortalecer y van a tener esa armadura. Pero si yo no predico el evangelio, mis pies ¿cómo van a estar? Descubiertos. Es más difícil. Así que no nos queda otra que empezar a ejercer y ver la utilidad que tienen estas armas. Nosotros somos soldados del ejército de Jehová y como tal debemos estar vestidos de estas armas de la luz, no con armas carnales. Hay muchos que tal vez me están escuchando, me están viendo y están peleando la batalla espiritual con armas carnales. Están golpeando al viento, están queriéndole, como decimos aquí en Caracas, Venezuela, le quieren meter una mano, o en otros lados dicen una galleta, al diablo, a los espíritus inmundos, y eso no puede ser así. Eso es con la palabra de Dios. Cuando el diablo nos lanza, nosotros le sacamos la espada, le sacamos el versículo. Cuando Él te dice tú no puedes, nosotros le decimos que todo lo podemos en Cristo. Cuando Él dice que tú vas a fracasar, dice la Biblia que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y así sucesivamente. Tenemos que conocer estos versículos. Cuando Él te dice que tú te vas a morir o que Él te va a matar, la Biblia dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, y que no se dormirá el que guarda a Israel o el que guarda a su pueblo, en este caso a nosotros, los que ahora hemos aceptado a Jesucristo nuestro Señor. Y así el enemigo lanza tantos dardos de fuego, pero nuestra fe y nuestra palabra, que es la palabra que está en la Escritura, es la que ataca al enemigo y lo podemos entonces derrotar. Memorice versículos de la Biblia y tratemos de pensar bíblicamente. No, yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo puedes tener la mente de Cristo si ni siquiera conoces la Escritura?
Yo no estoy diciendo que te grabes toda la Biblia porque sería imposible, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad y nos va a ayudar, nos va a traer esa palabra que necesitamos en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, en esos momentos que sentimos que no podemos, que ya como que hasta aquí llegamos. Allí es donde el Señor sabe librar, ¿verdad?, de esas tentaciones a los que son piadosos y nos fortalece, nos ayuda, nos consuela y nos libra de esos dardos de fuego que el enemigo hace para oprimirnos, para presionarnos, para que nos sintamos que no valemos nada, pero somos un especial tesoro en las manos del Señor. Sin el Señor es verdad que no valemos nada, pero con el Señor valemos mucho. Somos el pueblo de Dios, somos los escogidos del Señor, una nación santa. Somos aquellos llamados el cuerpo de Cristo, sus hijos, que estamos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo y que seremos o somos herederos o coherederos juntamente con Cristo Jesús. Anímese, levántese, tome estas armas y no se deje vencer. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra seres humanos, comienza diciendo este pasaje de Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra los hombres. ¿Qué hago yo pagando la rabia con otro hombre o con una mujer y queriendo yo encender en ira contra ellos si ellos no son cristianos, por ejemplo? Ahí las tinieblas están sobre ellos, los espíritus inmundos están sobre ellos, controlándolos. Dice que el diablo a sus presos no les abre la cárcel, y en 2 Timoteo dice al final, dice que están presos a voluntad del diablo. Dice, por si quizá Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en que están cautivos. El diablo tiene a muchas personas cautivas y está operando porque sus ministros también los tiene, que se disfrazan como ángel de luz, sus ángeles. No es esto maravilla, como dijo el apóstol Pablo, y nosotros no luchamos contra estas personas porque Dios a todos los ama y dice que por todos murió. Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por más malo que sea esa persona con nosotros, el Señor murió por él, el Señor murió por ella. Así que nosotros veamos con ojos de misericordia como veía el Señor, con esa compasión cuando lloró ante Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste? Y vemos esa compasión y ese amor que el Señor sintió. A un Judas vendiéndolo lo llamó amigo. Vemos cómo el amor de Dios se manifiesta. Ahora, los que no quieren, pues lamentablemente perecerán. Pero nosotros no estamos llamados a entrar en batallas carnales, ni con hombres ni con mujeres. Antes debemos pelear contra el diablo y sus secuaces, contra todos esos demonios y esos espíritus inmundos que ciegan el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y no se salven, porque Él quiere que todos vayan al Hades, Él quiere que todos se pierdan, Él quiere destruir, Él quiere matar. Él viene a querer que el ser humano sufra y se condene porque Él no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, porque dice que aunque no socorrió a los ángeles que pecaron, dice que sí socorrió a la descendencia de Abraham. A los que por fe aceptamos a Cristo, pasamos a ser hijos de Abraham por medio de la fe, porque no perdonó a los ángeles que pecaron. Gloria al nombre del Señor. Y que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Así que vamos a vestirnos con estas preciosas armas. Lea de nuevo el capítulo 6 de los Efesios y espero que podamos haber edificado su vida con este video. Que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo. Has amado la justicia